Hoy nos acompaña Jorge Zúñiga Escalante, abogado penalista, al cual le damos la bienvenida. Muchas gracias por su tiempo para tocar el tema sepa qué hacer frente a una intervención policial. Así es, doctor Zúñiga, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Agradecido por la invitación, en especial para compartir esta reciente modificación del régimen migratorio, pero en especial también para entender cómo es que va a funcionar este trato diferenciado entre extranjeros y nacionales. Además, claro, entendiendo que hay un tema de control de identidad que también ha sido promulgado por decreto legislativo por el gobierno, en la cual se habla del tema de la detención o retención por un lapso de horas. ¿No? Exactamente. En el Perú ya existía la figura del control de identidad. La figura del control de identidad se hizo pensando en que podíamos encontrar a una persona sospechosa y en el marco que haya una sospecha respecto a la comisión de un delito, porque hay evidencia, porque en la proximidad de la zona se produjo un robo, un hurto, lo que fuera, la policía podía pedir su identidad, requerir el DNI y finalmente verificar que esta persona pues sea quien dice ser, no cuente con antecedentes, y en ese marco contaba con un plazo de hasta de 4 horas. Esto tuvo una modificación haciendo una distinción respecto al caso de los extranjeros, ampliando un plazo aún mayor para el caso de extranjeros, porque se cayó en cuenta que en el caso de los nacionales la información para la policía está unificada, está estructurada en una sola base de datos y es mucho más sencillo el control. Sin embargo, en el caso de extranjeros no hay una base de datos. Es más, el decreto legislativo 1582, que es el que se emitió recientemente, pretende incorporar una nueva base de datos, una suerte de nueva numeración para una suerte de empadronamiento respecto a los extranjeros. De tal manera que este proceso de control de identidad sea mucho más sencillo. Sin embargo, algo que hay que tener claro es que el control de identidad es una situación jurídica completamente distinta a la detención. Está proscrito que se le coloque grilletes, está proscrito que sean ingresados a calabozos y en todo caso lo único que corresponde es básicamente solicitar la identificación y en caso que no se pueda identificar, llevarlo a la dependencia policial pidiendo la colaboración del ciudadano y a partir de esto verificar en la base de datos si es que esta persona cuenta con algún tipo de requisito. Ya, pero la policía debe explicarme el por qué me está deteniendo. ¿Puede intervenirme de buenas a primeras? Sobre eso hay una discusión teórica y práctica. En teoría, como lo acabo de indicar, el control de identidad debería darse única y exclusivamente cuando me encuentro en una situación de sospecha. Esto es, estoy en las proximidades, se ha saltado el banco de la esquina, yo estoy caminando y entonces la policía puede solicitarme mi identidad. Sin embargo, en la práctica se ha distorsionado el control de identidad y la Policía Nacional hace operativos de control de identidad y finalmente cualquier policía estima que al amparo de su ley orgánica puede hacer un control de identidad. El Tribunal Constitucional ha sentado ya alguna jurisprudencia y ha dicho que el control de identidad se orienta única y exclusivamente cuando hay sospecha. Esto es, si yo camino por la calle y no tengo ninguna razón para poder justificar que alguien me pida mi DNI, no debería producirse esta situación. Sin embargo, reitero, en la práctica se produce. ¿Qué corresponde? Si es que se advierte que eso es arbitrario, denunciar a Inspectoría de la Policía. Sin embargo, en la praxis, lo que uno podría hacer, un poco entendiendo también la situación de inseguridad, es colaborar, entregar el DNI y finalmente se pueda identificar, ¿no? Finalmente, si uno considera que a pesar de ello hay algún tipo de arbitrariedad, puede iniciar algún tipo de denuncia. Conversamos hace algunos días con una jefa de migraciones y ella había analizado muy bien lo que dice ese decreto supremo, que la policía tiene la capacidad y puede ejecutar cualquier tipo de acción para detener a personas que no hayan regularizado su estatus migratorio. Es decir, podrían ocurrir redadas, según lo que ella dice. Claro, ¿cuál es su opinión? Ahí yo creo que estamos pasando una suerte de estado policial. O sea, se entiende que la función de la policía históricamente, y creo yo, en el marco de la persecución del delito, es colaborar en la investigación y en la prevención del delito. Sin embargo, estamos ingresando en un estadio en el que estamos utilizando a la policía para la persecución de acciones administrativas. Durante este último periodo se han emitido una serie de decretos legislativos orientados a participar o inmiscuir a la Policía Nacional en actividades de control administrativo. Por ejemplo, se ha habilitado a la policía a participar en controles aduaneros, en controles de tributos internos y ahora se le está dando atribuciones para lo que es control migratorio. Lo cual en puridad en algunos casos pudiera ser una suerte de actividad de colaboración, pero creo yo que vamos a terminar desvistiendo un santo, que es el tema de la seguridad ciudadana, para preocuparnos del régimen migratorio. Claro, pero aquí creo que se está mezclando ya finalmente todo, porque no solamente es el tema de control de identidad, que en el marco de lucha contra la delincuencia, la policía puede hacer a cualquier ciudadano indistintamente de la nacionalidad, peruano o extranjero. Y en el tema también de lo que menciona Catius, que el tema de las redadas operativos policiales, el policía va a intervenir en el marco de esa aplicación de la norma a cualquiera. Y en el proceso de determinar si es peruano o si es extranjero. Y eso que dices es cierto, ¿no? Porque
Yo recuerdo, en algún momento habíamos explicado un poco que el control de identidad única y exclusivamente busca verificar que digan que yo soy Jorge Zúñiga. Sin embargo, hoy y el control de identidad, cuando yo lo acompaño de otras disposiciones como este decreto 1582, ya no solamente es para que yo diga si soy Jorge Zúñiga, sino simplemente si tengo además una condición migratoria irregular. Con lo cual desnaturalizo el control de identidad, que finalmente estaba orientado a identificar personas, para convertirlo en una suerte de pequeña mini detención a personas que están ingresando de manera irregular. Cosa que, sin lugar a dudas, se desnaturaliza el sentido del control de identidad, porque en el marco de los tratados internacionales, la detención de una persona o la privación temporal de la libertad de una persona justifica a partir de la comisión de un delito que esté básicamente descrito como tal. Pero una situación administrativa irregular, creo yo, no justifica dicha situación. Y es un poco a lo que nos va a llevar esto, ¿no? Claro, y cuando comiencen a ocurrir estas cosas, podemos tener algún conflicto con organismos internacionales porque estamos sujetos a pactos y tratados que debemos cumplir sobre que tenemos que acoger a los ciudadanos extranjeros que sean vulnerables. Pero hay una línea distinta entre un ciudadano vulnerable, una madre de familia, una anciana, una mujer embarazada, con una persona que cuando vayan a hacerle este control de identidad, bueno, tenga ya antecedentes policiales, penales. Eso me parece un dato interesante, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Como esto se ha articulado inadecuadamente, esto es el control de identidad y finalmente la condición migratoria, el control de identidad no hace distinción a mujer gestante, no hace, en todo caso, a personas vulnerables. Para todos es igual el control de identidad, por lo cual cualquier persona podría ser retenida para fines de identificación. Sin embargo, este decreto legislativo sí hace una referencia a la mujer gestante y a las personas en situación de vulnerabilidad. Y te dice que para el caso de ellos no procede la expulsión. Entonces, claro, no va a proceder la expulsión, pero lo vas a tener retenidos hasta el momento en el que finalmente la autoridad migratoria resuelva de que no corresponde su expulsión. Pero mientras tanto tienes un grupo de vulnerables que están retenidos. Ahora, claro, la figura de retención, como yo lo indicaba, justifica no ingresar entre rejas. Pero con el volumen de ciudadanos extranjeros que tenemos en el país, o sea, no tenemos capacidad hoy por hoy, nuestras cárceles no tienen capacidad en las comisarías para detener a los propios peruanos que han cometido delitos. ¿Tendremos la capacidad operativa para poder retener a la cantidad de extranjeros que tengan condición migratoria irregular? Yo creo que no. Y ahora, doctor Zúñiga, y parte de eso podría ser también de este control de identidad o de detenciones o control migratorio, algún inspector fiscalizador de la ATU, porque, por ejemplo, en el tema de los extranjeros hay muchos que hacen servicio de taxi y hay operativos programados que hace el ATU, los colectiveros, los taxistas, y hay peruanos extranjeros al frente de un volante que nos están escuchando en estos momentos. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, detiene la ATU a un extranjero manejando el carro y no tenga documentos en regla? ¿Lo pueden inmediatamente disponer la intervención fiscal, policial o migratoria, migraciones? En realidad, el personal del ATU no tiene esa competencia. Pero ¿qué pasa? Regularmente en los operativos del ATU participa con algún efectivo policial. Entonces, el efectivo policial va a intervenir en una cuestión administrativa y sí va a poder retenerlo para ponerlo a disposición de la autoridad migratoria. Con lo cual volvemos a caer en lo mismo. Me voy a comenzar a preocupar sobre la irregularidad migratoria, que es cierto, es un problema, pero que no necesariamente tiene una relación directa, por lo menos no hay una evidencia que diga que hay una relación directa con el incremento de la criminalidad o la inseguridad ciudadana. O sea, la inseguridad ciudadana existe antes de los procesos de ingreso de extranjeros al país. Entonces, sí es un problema el tema del ingreso irregular de extranjeros. Sin embargo, la Policía Nacional, creo yo, va a descuidar labores de seguridad ciudadana para abocarse a labores que corresponden más bien al personal que tenemos en fronteras con respecto al control migratorio. Muy bien, vamos a habilitar líneas telefónicas, por favor, doctor. Al 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. Y mientras se conectan las llamadas y las preguntas, ¿puedo grabar yo esta intervención? Sí, por supuesto. De la policía. Sí, de la policía. Ahora, por supuesto, el policía es un funcionario público, ¿no? Y la participación y el actuar de la policía en el marco de la vía pública puede ser grabado. Es más, la propia Inspectoría de la Policía recomienda que esto se haga, siempre que sea en la vía pública, sea como parte de una intervención y no dentro de una institución, una dependencia policial que tiene una serie de limitaciones por la propia información que se maneja de una entidad policial, ¿no? ¿Qué pasa si yo soy repartidor de delivery y me llama la policía? Aparentemente en mi defensa no hay una causa justificada.
Pero el solo hecho de ser repartidor me da sensación de que, o doy la imagen de que pueda ser un extranjero. Pero también hay peruanos con esa labor. ¿Qué derecho tengo frente a esa intervención? ¿Qué puedo hacer si yo considero que es una vulneración a mi derecho? Lo primero lo recomendable es grabar lo que va a ocurrir, pedir una explicación informándose cuál es la causa que justifica este control de identidad. Lamentablemente, la única forma de controlar jurídicamente esto es vía un proceso judicial, y el proceso judicial tarda más tiempo de lo que va a durar esta agresión. Sin embargo, sí es importante tener un registro y dejar una evidencia de que uno tiene derecho, por ejemplo, entre otras cosas, a que se le emita una constancia de esta intervención. O sea, algo que yo no he visto todavía en la práctica que se hace. Pero si es que un policía me hace un control de identidad, yo tengo el derecho de que ese efectivo policial me emite una constancia de que he sido sometido a un control de identidad. Es más, se debe establecer, según el protocolo, un cuaderno de registro de control de identidad de las dependencias policiales. ¿La policía sabe que tiene que expedir esa constancia? Por supuesto. O sea, hay un protocolo de control de identidad, y el protocolo de control de identidad establece la emisión de esta constancia, pero además también el registro dentro de un cuaderno que debe obrar en la dependencia policial respecto al control de identidad, que es muy parecido al libro que se registran detenidos, justamente para saber qué personas son las que la policía ha permitido actuar, y saber también en qué supuestos estamos frente a un policía que está ejecutando un actuar correcto, conforme a derecho, y cuando más bien se trata de un acto arbitrario orientado quizá a un acto de corrupción. Muy bien, tenemos una primera comunicación aquí en nuestro bloque. Usted tiene derecho. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, le damos la bienvenida. Hola Pedro, ¿qué tal? Hola Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Un abrazo fraterno a los dos periodistas y de antemano a su invitado. Muy buen tema a tratar. Mi consulta es, el señor dice que hay que intervenirlos, la policía tiene derecho a hacer un acta y cosas por el estilo. Pero yo me pregunto, ¿en realidad ese procedimiento es factible? Porque se habló de que cuando los que hacen delivery, tanto extranjeros como peruanos, son intervenidos, pero creo que a los pocos minutos nomás los sueltan. Y también tenemos que ser conscientes que la Policía Nacional está en medio de la corrupción. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahorita? Cuando quién interviene a quién y quién es el culpable o no. Y la policía tiene que saber también intervenir, saber los reglamentos, porque lamentablemente tenemos una policía que no está totalmente capacitada. ¿Qué es lo que te debería hacer y cuáles son los derechos ciudadanos para nosotros defendernos ante una policía que nos interviene? Eso va para todos. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Bueno, lo primero que debemos entender es que el control de identidad no es una detención. Entonces, el primer derecho que tengo es que no me pueden enmarrocar, no me pueden obligar a trasladarme a un sitio distinto al que yo me encuentro si estoy identificado. Yo estoy en mi casa, estoy caminando por la calle, estoy en mi vehículo y me piden mi documento de identidad. Yo entrego mi documento de identidad sin moverme a donde me encuentro y me deben devolver el documento de identidad. Eso es todo lo que corresponde en el marco del control de identidad. ¿Qué pasa si el policía que me pide el documento de identidad se retira con mi documento? Lo que correspondería, y sería ideal por eso, tener un registro fílmico de hecho para enfrentar una denuncia, porque finalmente es un acto de abuso de autoridad. El control de identidad justifica única y exclusivamente verificar que soy la persona que digo ser y que no tengo ningún tipo de orden de captura, ninguna orden judicial en mi contra, que me habilite a poder transitar libremente. Nada más. De producirse cualquier situación distinta a esta, si justifica hacer una denuncia, que esto se registre y finalmente evidenciar que es un acto completamente arbitrario. Y esto aplica tanto para nacionales como extranjeros. El problema que va a ocurrir con los extranjeros es que a los extranjeros no solamente van a verificar que estén identificados, sino que además tengan una condición migratoria regular, que es lo que finalmente va a habilitar a que se les pueda retener en teoría hasta 24 horas, porque finalmente un tema que como menciona la persona que ha llamado, es cierto. ¿Dónde retengo a una persona 24 horas? O sea, esa persona no duerme, no come, ¿y quién va a hacerse cargo de las 24 horas que tengo retenida mientras que se defina su situación migratoria? Porque eso pasa en los puentes, ¿no? Entonces, pero ese es al ojo. Yo cada vez que he pasado jamás me han pedido mi DNI, pero sí, normalmente los caballeros sí les piden su DNI. Y después, bueno, si no lo tienen, entiendo que hay un aparato tecnológico donde ven su situación, ¿no? Legal. Eso es normal. Uno tiene que acceder a ello. Claro, como reitero, la ley está prevista para aquellos supuestos de sospecha. Sin embargo, en una suerte
de estado policial, podríamos decir, esa lógica de sospecha se ha vuelto como una suerte de que, bueno, como en alguna audiencia algún juez dijo, quien no la debe, no la teme. Entonces, entrega tu DNI. Claro, Cosa pero que no funciona así. Pero hay cierto procedimiento que se tiene que cumplir para que te puedan Así es. intervenir. Totalmente de acuerdo. Y eso justamente quiero preguntarle, doctor, para que nos explique luego de la siguiente llamada. Sí, reiterando a la población que estamos con Jorge Zúñiga Escalante, abogado penalista, ayudándonos a entender un poco más sobre el tema control migratorio, el tema retención ante el tema migratorio también y el control de identidad, que en estos momentos también está vigente para todos los que habitamos en este país. Hola, buenas noches. Buenas noches, señor periodista, doctor. Buenas noches, lo escuchamos. ¿Cuál es su En pregunta? delante escuché una señora que habló que los policías son corruptos. Nosotros, al contrario, nosotros debemos estar agradecidos por los policías. Todos no son iguales, siempre tiene que haber algunos corruptos, ¿no? Pero todos los policías no son corruptos. Gracias a ellos nos está protegiendo en estos momentos, que tantas cosas que están pasando, y ahora es diferente la vida de aquí a 5 años atrás. Por eso yo, doctor, yo quisiera que usted, no sé si el Congreso saque una ley fuerte para que respalde bastante a los policías, porque francamente a veces los policías ya tienen hasta temor de dispararlos a los asaltantes, porque francamente a veces los meten al policía o también lo chapan a los ladrones. He visto en las noticias de ustedes y en los otros canales, lo chapan y lo sueltan, doctor. Quisiera ver que haga un comentario eso, doctor. Y para que el Congreso también respalde bastante a los policías, una ley a favor de los policías. Bien. Gracias. Para que no la hagan juicio. Doctor. Eso. Y lo que señala el oyente, sin lugar a dudas, es importante. Pero justamente el problema de este tipo de disposiciones es que ponemos a la Policía Nacional a disposición del control de infracciones administrativas. Entonces, el rol de la policía por excelencia es la seguridad ciudadana. Y la seguridad ciudadana es justamente luchar contra la criminalidad. Porque si ustedes se imaginan qué pasaría si es que a partir de la fecha decimos, mira, ¿sabes que cada ciudadano que se pasa de luz en roja, la policía tiene derecho a retenerlo por 24 horas? O sea, tendríamos la policía preocupada por ver que no se pase en el semáforo en rojo, pero no por sujetos que estén luchando contra el crimen organizado, que estén luchando con la banda de criminales, sicarios y demás. Entonces, en la medida que la policía se oriente a hacer otro tipo de actividades, primero que desnaturalizamos la función de la policía. Segundo, que vamos a tener a una policía preocupada por cuestiones administrativas que son tan diversas, tan complejas, que impiden que el policía se profesionalice y se especialice en temas orientados justamente a la prevención del delito. O sea, el tema migratorio no solamente es verificar un reporte de un sistema, sino es entender cómo funciona todo el sistema migratorio, que es una persona que está en situación de vulnerabilidad, que es un refugiado, cuándo no es un refugiado, cuándo pierde la condición de un refugiado. Entonces, el policía que tiene toda una preparación física, mental, legal para poder detener personas que delinquen, ahora tiene que aprender en cuestión de muy poco tiempo cómo funciona el régimen migratorio para comenzar a perseguir personas que estén en una situación irregular migratoria, que es distinto a ciudadanos extranjeros que delinquen, que finalmente sí es competencia de la policía. Justamente eso quiero preguntarle y le reitero la pregunta. ¿Bajo qué criterios, qué condiciones la policía me puede intervenir? Aquí solamente hay 3 supuestos, ¿cierto? El mandato judicial, que es la posibilidad en la que un juez ha ordenado que me detengan, sea una detención preliminar, una prisión preventiva o una condena, detención. El segundo supuesto es el de la retención para efectos del control de identidad, que justifica única y exclusivamente para saber tus datos personales y que no tienes una orden de captura. Nada más el plazo que prevé, este plazo de 12 horas al que hemos hecho referencia. Y de ahí no existe otro supuesto en el que yo pudiera ser retenido. Yo puedo estar comiendo, por ejemplo, con alguna persona en un lugar público y la policía puede acercarse a pedirse mi DNI. En realidad, sobre si es que puede, en la medida que hay una suerte de sospecha respecto a la comisión de un delito, sí puede. Lamentablemente, en la práctica y bajo esta sensación de inseguridad ciudadana, ese estándar de sospecha se ha relativizado. Y entonces, digamos que nos encontramos en una suerte de sospecha permanente donde cualquier ciudadano se encuentra en una situación de entregar el DNI. Y entonces la policía aparece y dice, deme su DNI, y uno, más allá de entrar en una discusión, entrega el DNI para evitarse el inconveniente. ¿Está bien? No, no está bien. El Tribunal Constitucional ha señalado que el control de identidad se debe dar solo cuando me encuentro en una situación de sospecha o un operativo en el marco del control de identidad, pero muchas veces esto se pierde de vista. Incluso a las meretrices de las calles. Sí, por supuesto, a cualquier ciudadano sin distinción de quién fuera. Bien, muy bien, nos queda claro. Entonces vamos con la siguiente comunicación. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cuál es su Aló. pregunta? Sobre todo para saber, o sea, si los extranjeros tienen hijos peruanos con su pareja peruana,
que también lo detienen, si lo de la policía o no sé. O podrían ser expulsados, ¿no? Sí, claro. Ajá. A Muy ver, bien, gracias por su pregunta. Ahí hay que partir primero de la premisa si es que es una relación convivencial. Si es una relación convivencial sin ningún tipo de reconocimiento, no adquiere ningún tipo de nacionalidad En ni unión de beneficio. hechos. En efecto. Pero si es que hay algún tipo de reconocimiento legal, sea una unión de hechos, o sea en todo caso algún matrimonio, puede adquirir el tipo de nacionalidad y con eso impedir en todo caso que pudiera ser expulsada en el marco de su régimen migratorio. Sin embargo, si esto no existe, está dentro del catálogo de personas que pueden ser sometidas al control de Así identidad. tenga un hijo peruano. No puede ser expulsada, pero bajo la regulación del control de identidad sí va a poder ser sometida a un control de identidad y retenida hasta por el lapso de 24 horas a fin de identificar que no tenga ningún reporte, ¿no? Finalmente, no va a poder ser expulsada porque dentro de este decreto legislativo se ha establecido que las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que son gestantes, adultos mayores, madres y menores, no pueden ser expulsados. ¿Hay un límite de edad para los hijos? Porque una cosa es un niño de 2 años y otra cosa es un niño un adolescente de 17 años. Bueno, los tratados internacionales no hacen una referencia sobre lo que son menores de edad. Finalmente, cualquier persona que esté por debajo de los 18 años, en nuestro caso, va a estar dentro de ese supuesto. O sea, no va a haber ninguna distinción. Correcto. Bien, vamos con la siguiente comunicación, reiterando que estamos aquí en los estudios de Exitosa con Jorge Zúñiga Escalante, abogado penalista, hablando de ese tema de las intervenciones policiales en nuestro país. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. Una consulta para el invitado. Ujú. ¿Cuál es la sanción para los policías del escuadrón de emergencia que intervienen cuando no les corresponde a los vehículos, no piden documentos, lo que debería solicitar un policía haciendo control de tránsito? Eso se llama observación de funciones. ¿Cuál sería la sanción? ¿Cuántos años? ¿A dónde debería denunciar penalmente o a inspectoría? Gracias. Bien, eso es cierto, doctor Zúñiga, porque muchas veces hemos visto a personal policial que no es de tránsito haciendo intervenciones a vehículos. En este caso entiendo que es un amigo del volante el que está llamando porque habrá pasado por una situación similar. Sí, en efecto, ¿no? Como bien lo indica quien nos llama, la persona que está siendo intervenida únicamente puede ser sometida al control de identidad. Esto es, única y exclusivamente entrego el DNI, no puedo entregar otro tipo de documento. Pero también es verdad que hasta hace un tiempo atrás la Policía Nacional pedía otros documentos. En efecto, esto puede caer en el delito de abuso de autoridad y puede ser sancionado con penas hasta de 10 años. Sin embargo, hoy por hoy, con la unificación del sistema, esto cada vez se ha venido a menos. ¿Por qué? Porque claro, antes la Policía Nacional, para poder saber si yo tenía alguna infracción, si yo tenía brevete o no, tenía que pedirme físicamente el documento. Hoy que todo está sistematizado, la Policía Nacional con el DNI tiene toda esa información y ya no requiere pedirlo. Por lo cual, si bien es cierto, hace un control respecto a toda la documentación, yo no sé o no conozco que está haciendo ese control respecto al resto de documentos. Pero de hacerlo y estar en aquellos supuestos donde se produzca esta situación, sí podemos denunciar por el delito de abuso de autoridad sin perjuicio de también denunciarlo a inspectoría, ¿no? Y para cerrar ese tema, ¿qué unidad policial es la única que puede intervenir? El Reglamento Nacional de Tránsito establece que única y exclusivamente puede ser la policía de tránsito, la policía asignada a control de tránsito, porque ¿qué ocurre? Aparte, digamos, de la tradicional policía de tránsito, que son quienes se encuentran dirigiendo el tránsito, cada dependencia policial tiene un área funcional de tránsito. Esta área funcional de tránsito también tiene efectivos asignados al tránsito y son quienes están habilitados a colocar infracciones y demás. Sí. Por lo que ellos también podrían hacer este tipo de control, ¿no? Eso en el tema de tránsito. En el tema de tránsito. Pero si es un ciudadano que está en la calle, en un operativo, ¿qué tipo de unidad sí me puede intervenir? ¿O cualquier policía? Solamente la policía asignada al control de tránsito. Solamente esta. Cualquier otra unidad, lo único que podría hacer es un control de identidad bajo los parámetros que hemos hecho referencia. ¿Y se puede pedir el documento de la intervención del operativo que están haciendo? En efecto, tengo todo el derecho para que se me emita un acta como consecuencia de la intervención donde se señale por qué me intervienen, quiénes me intervienen y dónde me intervienen. Perfecto, doctor Zúñiga. A la gente que quiera asesoría legal en esos temas, ¿qué número podría proporcionárselo? Sí, claro que sí. Pueden llamarnos al 993537-342 o visitarnos en cualquiera de nuestras redes sociales como Jorge Zúñiga Escalante. Bien, muchísimas gracias.